trabajo el tema de traslado de pacientes, de pacientes encamados. Nosotros tenemos que partir del principio que lo primero que se debe hacer es preparar el área para realizar la movilización y consta de varios elementos. O sea, el área donde se va a trabajar, retirando los elementos que puedan constituir obstáculos y no permitan la realización eficiente de la acción. Otro elemento importante que ya ahorita se hablaba de eso en la presentación que hizo el doctor sobre IPA, que es la información que hay que darle al paciente de la acción que se va a realizar, preservar la intimidad de este y tener en cuenta todos los dispositivos que pueda tener el paciente, dígase drenaje, sonda, intravenoso, o sea, tenerlo en cuenta todos esos elementos, si es posible y están dadas las condiciones, utilizar los medios mecánicos y que los esfuerzos o la mayor cantidad de esfuerzos se realicen con los músculos mayores, digamos, rectos femorales, tibiales, gastrocnemios o fundamentalmente esos músculos largos. Hay que acercarse lo más posible al paciente para no realizar movimientos innecesarios y evitar que el esfuerzo sea mayor, o sea, para tener una economía de movimiento. Y cuando es posible, si es preferible que actúe más de una persona y que la movilización, cuando es mecánica, hay que seguir las instrucciones del fabricante. Ahora, las técnicas generales van de cúbito supino, que es la posición cuando el paciente está tendido boca arriba, apoyado en su espalda, de cúbito lateral, que puede estar tendido a uno de sus lados, ya sea izquierdo o derecho. Perdón, Pablo, si tienen las imágenes, debe irla pasando porque se quedó en la primera solamente. En las otras sí ya tengo imágenes. Ah, ok, entonces tú estás en la primera todavía, no ha pasado a la segunda. Ya pasé la primera, la segunda, ya estoy en la tercera lámina. Ah, ok, porque no ha pasado, aquí solamente se ve la primera. Por eso es pues, que tiene sí, que... no la ha cambiado. No la ha cambiado. Pues sí, deja ver entonces lo que usted me decía de la copita, porque... Sí, busque la copita y de ahí la va a cambiar. Y entonces ahí es que va cambiando. Sí, la copita está aquí, la copita yo la tengo aquí, está el libro y después está la copita, ¿verdad? Ahí cambió ya donde está el paciente acostado en supino sí, y dos enfermeras. Ahí es que usted va. Ahí, por aquí, por donde yo voy. Okay, ahí lo está viendo, ¿no? Movilización sí, se ve muy bien. Con entremetida. Ajá. En este caso, estamos presentando la primera movilización, que es con la entremetida o sábana, como le denominamos nosotros, colcha, cobertor, que se coloca, en este caso, el paciente se coloca de cúbito lateral, se pone la entremetida enrollada y hasta la mitad de la espalda. Después se enrolla por los laterales hasta aproximarse al paciente y a la orden establecida se moviliza al paciente hacia la posición deseada y finalmente se deja el paciente en una posición cómoda, o se acomoda al paciente. Continúo. Ahí se ve la otra imagen. Todavía no. Pero ve cambiándola con la flechita de abajo. Sí, la estoy cambiando con la flechita de abajo. Sí, le estoy dando con la flechita. Son 19 imágenes, vamos por la 4. Ok, no, dale, continúa. Está la movilización activa de cúbito supino, o sea, como habíamos dicho, boca arriba, apoyada en la espalda del paciente, sentada al borde de la cama, con una persona de frente, desde una posición lateral, y el paciente se va a sentar. Se deslizan los brazos por los hombros, al otro lado de la cadera distal, se realiza a donde se va a realizar el movimiento, se le indica al paciente que se coja el hombro de la persona que la va a ayudar, si puede levantar los brazos, y a la orden establecida se gira al paciente sosteniéndole por la espalda hasta sentarlo en el borde de la cama. Y finalmente el paciente queda acomodado. ¿Apareció la imagen? No, la imagen no se ve. Tienen que intentar, tú no ves la flechita ya porque aquí se ve.
Sí, yo veo la No, flechita aquí. no ve la copita que está en la parte debajo de la enfermera, donde se ven aquí lo que se ve ajá, ahí la cambiaste, ahí cambió Ahí, ya, ahí, ahí, ahí sí ahí, cambió. Sí, ahí yo estoy, ahí ustedes están viendo, no están viendo la imagen en pantalla completa. ahí está viendo, se está viendo de cúbito supino, sentado. Sí, sí, ajá, esa fue la que yo acabé de referir. Ok, esa no se, ahora es que se ve porque la cambiaste. Si no la Sí, cambia, sí. no se ve. Por Y eso es que debo ahora usar, ahora se cambió de usted la nuevo. ve, Sí, ahora ahora sí se ve la camilla. ve el cambio que hice, ¿verdad? Sí, claro, ahora se ve. Movilización pasiva de cúbito supino sentado al borde de la cama. Sí, exactamente. Ajá. Bueno, esa fue la que terminamos de ver. ¿Ok? Sí, Ajá. Vamos con la otra. Ahí ve movilización activa hacia el cabecero de la cama, ¿verdad? sí, claro. Ajá. Abro imagen. Esta es una movilización que se le indica al paciente cuando está en condiciones de hacerlo. Ahí el paciente se le indica que se coja el cabecero de la cama, que flexione la rodilla y apoye los pies sobre la cama. Y va a deslizar los hombros por debajo de sus caderas. Indicar que a la orden establecida, cuando se le diga al paciente, él debe empujar con sus pies sobre el colchón, sujetándose con los brazos, incorporarse y finalmente queda acomodado. Vamos con la otra imagen. Ajá. Sí, La movilización pasiva hacia el cabecero de la cama, igual, pero en este caso sería con dos personas. Más o menos es la misma, solo que cada uno va a deslizar el brazo por debajo del hombro y el otro por debajo de las caderas, y a la orden establecida se va a incorporar al cabecero de la cama y se acomoda al paciente, con la diferencia de que en este caso el paciente no va a apoyar los brazos en el cabecero de la cama, va a permanecer exacto. de manera pasiva, como dice el Encima de título la cama. de la imagen, efectivamente. Ajá, entonces vamos a ver la movilización activa del paciente hacia un lateral de la cama. Ahí se va a deslizar el brazo, o sea, ahí va a estar trabajando una persona. Nosotros tenemos ejemplo de una y dos personas. Ahí va a estar trabajando una persona por el lateral al que se pretende movilizar. Se va a deslizar el brazo por debajo del hombro del paciente, se sujeta por la axila y el otro brazo va a estar por debajo de la cadera. A la orden establecida se moviliza el paciente hacia el lateral que está previsto y finalmente se acomoda el paciente. Uh-huh. Está la movilización, en este caso pasiva, del paciente hacia un lateral de la cama. En este caso va a estar asistido por dos personas. Una va a deslizar el brazo por debajo del hombro, la otra desliza el brazo por debajo de las caderas y glúteos, y a la orden establecida se moviliza el paciente hacia el lateral de la cama y se acomoda, y se puede usar también la entremetida y movilizarlo con la entremetida. Aquí está la movilización activa del paciente que va de cúbito supino a cúbito lateral. Ahí se moviliza el paciente, lo moviliza una persona hacia el lado contrario, hacia el lateral de la cama, para que al girar lo que en el centro de la cama hay que indicar que estire el brazo hacia el lado que se va a girar y el otro lo flexione sobre el pecho. Se desliza el brazo por debajo del hombro, el otro por debajo de la cadera, y se moviliza girando de cúbito lateral, y se acomoda el paciente. Si es grueso y no puede colaborar, esto hay que realizarlo entre dos personas. Ya habíamos aclarado que siempre que se pueda, la mayoría de estas movilizaciones, lo ideal sería hacerlo entre dos personas, lo que va a evitar que más molestia para el paciente, y todo sería mucho más fácil.
Está la movilización activa de cúbito supino a cúbito prono con una persona y se le indica que flexione el brazo más próximo a la persona, que le puede ayudar con el otro brazo, aguantando el cabecero de la cama y deslizando un brazo por debajo del hombro, el otro por las caderas, y a la orden establecida se le pide que intente girar hacia el otro lado y que para quedar de cúbito prono, y finalmente se acomoda el paciente. Se están viendo las imágenes, ¿verdad? Sí, se ve Sí, lo estamos viendo. de Sí. cúbito supino. Ajá. Sí, sí. Ahora la movilización de cúbito supino a cúbito prono por dos personas. Se le indique que flexione el brazo, se moviliza sobre el tórax, la otra se extiende hacia el cabecero de la cama. Una de las personas desliza un brazo por debajo del hombro del paciente, o sea, del paciente el hombro contrario, y el otro por debajo del tórax. La otra persona desliza el brazo por debajo de las caderas y glúteos, y a la orden establecida a la vez se moviliza de cúbito lateral con su espalda lo más próximo al borde de la cama para girarlo de cúbito prono y que éste quede en el centro de la cama a la orden establecida. Se gira el paciente y se acomoda. Ahí tenemos la movilización de cúbito supino, de cúbito prono a cúbito supino, con una persona de cara al paciente en el lateral de la cama, en el lateral contrario de la cama, al que se va a girar. Se le indica al paciente que presione el brazo distal a la persona que le ayude y lo coloque bajo su cabeza, y el otro brazo se coloca en la cadera. Se desliza un brazo por debajo de los glúteos, con la otra mano se tira de la muñeca del brazo que tiene bajo su cabeza y gira hasta quedar en decúbito supino. Se acomoda en el centro de la cama, deslizando un brazo por debajo del hombro, sujetándolo por la axila contraria, y el otro brazo por debajo de la cadera, deslizándose hacia la otra cadera, indicándole que flexione la rodilla, y a la orden establecida pedirle que intente incorporarse y movilizarse al centro de la cama. Ahí vamos a la movilización pasiva de cúbito prono a cúbito supino con dos personas frente al paciente en el lateral de la cama contrario al que se va a girar. Se le indica que flexione el brazo distal, o sea, el brazo que más distante está a una de las personas que lo va a apoyar, el otro se coloca bajo su cabeza, y una persona desliza un brazo por debajo del hombro, la otra persona por debajo del hombro contrario hasta el brazo que está por debajo del tórax. La otra persona desliza un brazo por debajo de la pelvis y pierna, y a la orden establecida se moviliza a la posición de cúbito lateral. También a la orden establecida y a la vez girar al paciente hasta decúbito supino. O sea que primero va de cúbito lateral y después va a decúbito supino. Se acomoda el paciente en el centro de la cama utilizando la entremetida, y la movilización con una entremetida es deslizando una persona un brazo por debajo del hombro, sujetándola por la axila contraria, y otro brazo por debajo del tórax, y la otra persona por las caderas y piernas acomoda al paciente. También está la movilización pasiva por traslado de la cama a la camilla y viceversa. En este caso, participan 3 personas y con la camilla frenada, importante eso, en paralelo a la cama del paciente, una persona desliza el brazo bajo los hombros
otro por el tórax del paciente y la otra persona se va a encargar de la zona lumbar y la pelvis. Y una tercera persona va a trabajar los glúteos y las piernas a la orden establecida. A la vez desplaza el paciente hasta la orilla de la cama y cuando se decida se traslada a la camilla empleando los pies para el recorrido, evitando el giro del tronco y se acomoda el paciente. Ahí vamos a ver la movilización del paciente, la movilización activa para el traslado de la cama a la silla de ruedas, con la silla de ruedas frenada en paralelo a los pies de la cama, con el asiento frente al paciente, sentar al paciente al borde de la cama, movilizarlo de manera activa de cúbito supino o sentado al borde de la cama, colocarse frente a él, sujetarlo por la cintura, indicar que se apoye en los hombros de la persona que se ayuda y pedir su ayuda para desplazarse lateralmente y sentarse en la silla de ruedas y acomodar al paciente. Ahí la movilización del paciente o traslado al bipedestador, o sea, de la cama al bipedestador. Como el resto de los implementos de los que ya hablamos, la camilla, la silla de ruedas, debe estar frenado de manera perpendicular al centro de la cama, sentar al paciente al borde de la cama, movilizarlo de manera activa de cúbito supino o sentado, colocar los pies del paciente en la plataforma para los mismos, comprobando que las tibias contactan con el soporte tibial vertical, indicar al paciente que se agarre de la barra frontal y se incline hacia adelante para plegar el asiento. Aquí siempre se solicita la ayuda del paciente y levantarlo, cogiéndolo por la cintura hasta que quede de pie. Bajar los módulos del asiento, acomodar y trasladar al paciente. Esto casi siempre lo hace una sola persona porque ya el paciente está en condiciones de ocupar esta posición. Esto no, mientras el paciente no esté en su estado de salud, no se lo permita, esta no va a ser una movilización que se va a hacer, por eso normalmente se hace con una persona. En el caso, ya aquí el paciente va a iniciar la deambulación y el paciente se va a sentar al borde de la cama. Va a haber una movilización activa de cúbito supino asentado en el borde de la cama. Se le sujeta la cintura, se le indique que se apoye en el hombro de la persona que le ayuda por detrás de la cabeza y ayudarle a bajar de la cama, colocándose a su lado, tomándolo por la cintura y ponerse y ayudarlo a ponerse de pie. Hay que recurrir a medios mecánicos, en el caso del andador, si fuera preciso, y finalmente se acomoda el paciente. Hasta aquí el resumen que nosotros hicimos sobre el tema. Es mucho más amplio, se puede abordar desde otras aristas, pero teniendo en cuenta que se nos pidió algo breve, resumido, nosotros quisimos llegar hasta la etapa de deambulación en el caso del paciente, y lo vimos con 1, 2 y 3 personas dependiendo del trabajo que se vaya a realizar. Los escucho. Bueno, no, muchas gracias, Pablo. De verdad que muy